Muchas gracias, bienvenidos. Es noche de miércoles de A 8 Columnas. Hoy le agradecemos muchísimo en todo lo que vale que nos haya permitido estar en su agenda del secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco. Señor secretario, lo saludo primero a usted y después a mis compañeros. Gracias por esta oportunidad de compartir e intercambiar ideas con los veracruzanos. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ramsés. Buen día. Aquí estamos con todo Muchas gusto gracias, señor. platicando con Usted ustedes. está desde las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Rosana Luna está en Hawái y Mario Lozano en Mónaco, con nuestra respectiva sana distancia. Mario, ¿cómo estás? Bien, gracias, Ramsés. Buenas noches. Rosana, secretario, buenas noches. Rosana, ¿cómo Hola, estás? Mario, buenas noches. Gracias, también saludándolos a todos. Secretario, muy buenas noches. Mario, Ramsés, qué gusto poder estar aquí con esta oportunidad. Bueno, guarda tu daiquiri, ya después Hola, Rosana, buenas noches. estarás brindando en Hawái, Rosana. Bueno, hay situaciones que nos preocupan y nos ocupan, señor secretario. Hemos visto que los gobernadores se han reunido con la Secretaría de Gobernación, con la titular, con la Secretaría, con el subsecretario de Salud, de Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, y pues algo de lo que se está esperando de que sepan, de lo que quieren saber los veracruzanos es, pues, ¿cuál es la situación financiera en el Estado, señor secretario? ¿Cómo estamos en este miércoles 10 de junio? Sí, mira, la situación financiera del Estado, podemos decirlo, que es estable. Tenemos finanzas sanas. Esto se ha hecho gracias al esfuerzo que hemos emprendido en este gobierno del Estado. Primero, pues, con la ley de austeridad, la contención del gasto, el combate a la corrupción, seguir puntualmente el tema de la honestidad, la reestructuración de la deuda. Es decir, todas estas medidas pues, nos han hecho ir mejorando las variables financieras del Estado. Y hoy en día te podría decir que tenemos unas finanzas sanas. Todo esto ha venido ayudando. Todavía tenemos algunos pendientes que tendríamos que estar tocando en los próximos años. Pero al día de hoy te podría decir que afortunadamente se han hecho bien las cosas. Tenemos estabilidad en las finanzas. Y bueno, y se ha dicho, y lo hemos visto recientemente, las calificadoras también nos han ido mejorando paulatinamente la calificación del Estado, y lo mejor es que nos han hecho hasta, nos ven con perspectiva positiva de que podemos mejorar más, y en ese sentido estamos tranquilos, estamos contentos de que podemos seguir mejorando más las finanzas del Estado. Hay dos elementos aquí, secretario. Uno, evidentemente, el que le habla a las y los inversionistas nacionales y extranjeros. Cuando hablamos de calificadoras, cuando hablamos del cumplimiento en la transparencia, en la rendición de cuentas, en la contención del gasto, evidentemente se está mandando una señal muy positiva de confianza y de certeza de la inversión en Veracruz. Pero también está la otra parte, la de las veracruzanas y los veracruzanos que quisieran saber, cuando hablamos de estas calificaciones y de este ahorro, de esta liquidez que hoy tiene el gobierno y que ha sido celebrada en los círculos financieros, ¿cómo se traduce en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestros bolsillos, en las mesas de nuestra casa? ¿Nos ayuda con eso? Sí, mira, Mario, pues ahí al final recordemos que las calificaciones de los estados, mientras mayor calificación tenga un estado, quiere decir que tiene mayor seguridad, mayor certeza de que va a cumplir con todos sus compromisos. Y de igual forma, si tiene una menor calificación, pues quiere decir que el Estado tiene mucho riesgo. Y entonces, al tener mayor calificación, entonces quiere decir que las tasas de interés que tiene que pagar el Estado pues son menores, porque hay un menor riesgo de impago. Esto lo que nos hace, al tener mejor calificación, es tener mejores tasas de interés, y lo que nos hace es que pagamos menos servicio de la deuda, y son recursos que, en lugar de que se tengan que destinarse al sector financiero, a los bancos, pues son recursos que se pueden destinar, se pueden redirigir a cuestiones de educación, cuestiones de salud, cuestiones de infraestructura, de carreteras, de caminos, cuestiones que inciden directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los veracruzanos. ¿Y qué es el objetivo? Tener finanzas sanas debe traducirse en tener mejores escuelas, tener mejores hospitales, tener mejores centros de salud, tener mejores vías, mejores infraestructura en el Estado. Y este es el objetivo al final del día que pretendemos, al tener finanzas sanas, pues tener estabilidad y tener recursos para tener todas estas necesidades de los veracruzanos. ¿Puede ponernos algunos ejemplos de acciones ya concretas producto de este ahorro por la contención del gasto que se hayan traducido en obras y acciones en beneficio de las y los veracruzanos?
Sí, mira, pues se podría dar dos casos puntuales. Uno, que afortunadamente a todas esas políticas que se han venido haciendo de austeridad, de contención del gasto, la misma reestructuración de la deuda que pretendió que hizo que se liberaran recursos, es que hoy en día podemos atender el tema de la contingencia, es decir, podemos hacer adecuaciones presupuestales para darles ampliaciones al sector salud, para que puedan tener mayores insumos, mayor equipamiento, mayor materiales de curación, contratar más personal como hoy en día. Hoy en día te podría decir que al día de hoy hemos hecho ampliaciones presupuestales al sector salud por cerca de 500 millones de pesos. Esto no se hubiera podido haber logrado si no hubiéramos hecho todas estas medidas en este gobierno. Y bueno, y también por ahí, gracias a esto, es que pudimos destinar 100 millones a la Secretaría de Desarrollo Económico para apoyar a las micro y pequeñas y medianas empresas con estos 10,000 créditos que estamos dando de 10,000 pesos. Y bueno, y esto es gracias a todas estas medidas que se han venido dando. Y bueno, es una prueba puntual de que gracias a esas medidas podemos hacer esto. Y en los próximos días estaremos entregando la cuenta pública 2019 y ahí prácticamente vamos a ver que prácticamente si comparamos, por ejemplo, puntualmente lo que es capítulo 2000, que son cuestiones de materiales y suministros, servicios generales, tuvimos un ahorro de cerca de 2.200 millones de pesos, que esto también nos dio margen para cerrar el 2019 con buenos números, cerrar que hayamos podido cumplir con los aguinaldos, con el tema de la nómina, sin ningún problema, y esto se debe gracias a todas estas medidas que hemos Secretario, yo implementado. quisiera preguntarle, si mal no recuerdo, en el 2018, cuando ustedes entran al gobierno, la deuda prácticamente era de unos 44.300 millones de pesos. Hoy, aproximadamente, ¿a cuánto asciende esta deuda? Pero aquí viene a colación esta reestructuración, porque en días pasados incluso se malinterpretó y decía que la deuda había subido, que ustedes habían contratado mayor deuda, cosa que usted ya ha aclarado, pero sí quisiera, si nos hiciera este favor, pues de explicarnos un poco cómo está la situación en este sentido. Sí, ahí desgraciadamente se hizo con mala intención uso de esta información. Hubo un comunicado, de hecho, de la misma Secretaría de Hacienda, donde dio a conocer que de todas las entidades federativas, el Estado de Veracruz fue quien más redujo su deuda en aproximadamente 3,000 millones de pesos, contrariamente a lo que se decía de que habíamos aumentado la deuda en cifras estratosféricas. Primero, puntualizar eso, que no es cierto, no se aumentó la deuda. Decir que hay dos limitantes en este tema. Uno, el crédito de corto plazo está limitado al semáforo de alertas. El Estado está limitado a cerca de 6,000 millones de pesos que pudiera acceder si quisiera. Y segundo, el crédito de largo plazo pues requiere la autorización del Congreso del Estado. Entonces hubiera sido imposible llegar a estos niveles de endeudamiento que por ahí se mencionó, de por ahí de 18,000 millones de pesos. Y la otra, aclarar, simplemente ellos estaban utilizando el registro de los créditos de la reestructuración como si fuera nueva deuda. Simplemente se cambiaron créditos que tenían tasas muy altas, que estaban pagando mucho servicio de la deuda, por créditos mejores, créditos que nos daban mejores tasas, que nos liberaban recursos. Y bueno, ellos malintencionadamente utilizaron estos nuevos créditos como si fuera nueva deuda, cuando al final del día simplemente unos créditos mataban a otro y el saldo de la deuda. Entonces, para que quede claro, de aparentemente estar en unos 63, 68 mil millones de pesos, la deuda real debe estar en 42,000, 43,000 millones de pesos, a ojo de buen cubero. Sí, bueno, lo que mencionaba Rosana, sí, en su momento, y lo que dijo Hacienda era que estaba cerca de 44,300 millones, y en ese momento prácticamente era cerca de 41,300 millones, prácticamente ahí están los 3,000 millones que menciona Hacienda, que redujo el gobierno del Estado, que es la deuda de corto más la deuda de largo plazo, en comparación al 2018. Y dejar puntualizar eso, que no se aumentó la deuda y que al contrario, fuimos el Estado que más redujo la deuda a nivel nacional. Antes de que nos pasemos a otro tema, ¿y qué opina de la acusación que se le hace al presidente de también aumentar la deuda? ¿Usted qué opina? ¿Cómo lo explicaría? Sí, mira, ahí también dejar en claro esto. Lo que están haciendo la Secretaría de Hacienda con este crédito del Banco Mundial simplemente es utilizar
en el mismo presupuesto de egresos de la Federación, el Congreso le autoriza un techo de endeudamiento al gobierno federal, y que en este techo de endeudamiento pues puede ellos adquirir, emitir deuda, ya sea bonos, CETES, bueno, bonos en el mercado internacional, bonos, CETES en el mercado nacional y también crédito en el sector extranjero, que en el caso es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Entonces, enfatizar que no, ellos simplemente están utilizando los niveles que le autorizó el Congreso, como es su techo de endeudamiento, y al final del día el saldo de la deuda en términos reales del gobierno federal no está aumentando, no se está violentando nada, ni se está aumentando deuda o algo extra que no haya estado autorizado por el Congreso del Estado, y en términos reales el saldo de la deuda del gobierno federal no está aumentando. Y entonces estos estos $1.000 millones de dólares que pidieron al Banco Mundial, ahí sí se pueden encauzar en lo establecido, es dentro de los cánones, si me permite la expresión. Sí, ya estaba establecido dentro de los parámetros que estableció el Congreso de la Unión. En el techo de endeudamiento del gobierno federal ya está contemplado estos márgenes y dicho sea de paso, esto era una línea de crédito que ya estaba preautorizada desde la pasada administración y que simplemente se está utilizando y no se está violentando nada de lo que haya autorizado el Congreso de la Unión y que tampoco se está aumentando el saldo de la deuda en términos reales del gobierno federal. Lo que significa es que no vamos a ver, aunque vamos a hablar un poquito más adelante de las cuestiones de la pandemia y las finanzas, esto significa que pese a la situación y a la crisis que se está viviendo actualmente, ¿no vamos a resentirlo en el aumento de precios? Bueno, ese es un tema que habría que revisar. Estamos revisando igual coordinadamente en nuestro equipo económico el tema de la inflación. Creemos que no hay de cierto momento en este año ciertas presiones inflacionarias. Regularmente la presión inflacionaria está de la mano de la actividad económica, es decir, mientras haya crecimiento económico existen ciertas presiones en la inflación, en los precios. Hoy en día estamos viviendo una desaceleración económica, una crisis económica. Entonces, en ese sentido, producto también pues del tema de la contingencia, recalcar que lo que estamos viviendo hoy, la situación económica, es producto de la contingencia y bueno, y que aparte ya veníamos en una crisis mundial que ha repercutido aún más y que ha ahondado más la crisis con el tema de la contingencia y que bueno, creemos que al menos este año no tendríamos por qué tener presiones inflacionarias. ¿Cómo está pagando la deuda que le dejaron las administraciones anteriores al gobierno del Estado con empresarios? Pues mira, estamos pagando, estamos producto de las mismas economías que estamos generando de la ley de austeridad, de la contención del gasto, es que hemos ido destinando recursos a este tema, que es un tema desgraciadamente heredado, y que dicho sea de paso, no solamente no le pagaron a los proveedores, sino que tampoco nos dejaron documentación al gobierno para poder pagar. Es decir, hicieron ahí un doble juego, exactamente, es decir, no les pagaron y no nos dejaron tampoco documentación para nosotros pagarle. Entonces, eso ha dificultado y ha hecho muy lento el proceso de validación, porque nosotros tenemos también que hacer un proceso de validación con los órganos internos de control y posteriormente hacerse el proceso de pago. Y bueno, aprovechar también por ahí que ya afortunadamente hemos logrado tener ahí otro esquema financiero que por ahí se va a dar a conocer, que es un esquema financiero que es cadenas productivas, factoraje, que es por ahí decirle a los empresarios que tienen un adeudo, pues quizás en este afán de darles liquidez hoy en día para afrontar la contingencia, que por ahí los que quisieran pudieran entrar a este esquema financiero en el cual tendrían que asumir un pequeño costo financiero alrededor del 9% y pudieran tener la liquidez inmediata y que bueno, este esquema financiero se logró gracias precisamente a la mejora de la calificación, a la mejora de las finanzas del Estado y a la solidez que se ha demostrado, porque al final del día nosotros tendremos que pagar ese crédito al banco. Es decir, el factoraje es cuando el banco paga la deuda y luego nosotros se la pagamos al banco, pues, ¿no? Y eso le da liquidez inmediata a los empresarios. Exactamente. Que comparten con ese 9% el esquema, ¿no? Básicamente. Sí, exactamente es el esquema. El empresario sube su factura,
se le paga la factura, se le paga el 91% de la factura, el 9% es el costo financiero que tiene que pagar para el banco, y nosotros en un año le tenemos que pagar al banco por ese ¿Ese es el factoraje famoso? proveedor. Así es. Sí, ese es el esquema de cadenas productivas, factoraje que ha estado a través de Nacional Financiera, y que gracias pues a todo lo que hemos hecho y a la mejora que hemos tenido y a la solidez que hemos logrado, que se ha podido volver a echar a andar en Veracruz, y que pues el tema es darle liquidez a las empresas y reactivar. Yo quisiera que me permitiera, Rosana, nada más decirle a usted, señor secretario, sí existe un padrón real de los empresarios, porque yo sé que había gente que llegaba con una servilleta con la firma de un gobernador y decía que se le tenía que pagar cierta cantidad. ¿Cómo está estructurado ese padrón para que los empresarios sepan a ciencia cierta cómo va este pago para sus servicios? Sí, desgraciadamente suena curioso, pero sí, así ha pasado mucho, que llegan empresarios a exigir un adeudo, y desgraciadamente no tienen contratos, no tienen ninguna documentación legal que respalde eso. Pero bueno, nosotros el proceso es, tienen que acudir directamente con las dependencias, con la Secretaría de Finanzas. Primero hay que revisar que tengan validado su adeudo. Ya que exista la validación de su adeudo, pues ya nosotros podemos iniciar el proceso de pago. Bueno, dependiendo el monto, si es un montos pequeños, pues podemos iniciar. Si son montos grandes, pues quizás por ahí a lo mejor hacerle un abono a cuenta del adeudo. Pero bueno, básicamente es, primero tienen que acercarse a la dependencia, tienen que hacer la validación correspondiente con los órganos internos de control, y posteriormente ya el trámite se hace con la Secretaría de Finanzas, y ya nosotros pues pondremos a disposición de los proveedores que quieran este esquema financiero del factoraje para poder que ellos tengan Y su es que pago lo aunado más a pronto esto, posible. secretario, supongo yo que en este momento muchas empresas necesitarán de esos apoyos de los que están ustedes hablando. Desde luego, la crisis económica por la que están pasando pues ha hecho que muchos prácticamente estén al borde de la quiebra. Pero esto me imagino que también podría entrar en un plan de rescate para todas estas empresas. Pues mira, nosotros desgraciadamente el tema de la contingencia es muy peculiar. Un poco complicado, porque por una parte la contingencia y las restricciones que se impusieron a la economía, por una parte hacen al gobierno que tengamos que erogar más recursos para el sector salud, y por otra parte estamos dejando de recibir ingresos, es decir, es un doble golpe a las finanzas del Estado. Nosotros lo que estamos haciendo es, a través de los ajustes presupuestales, reduciendo gasto corriente de ciertas dependencias para mandarlas a salud. Y gracias a estos ajustes y a estas economías hemos podido mandar dinero a Secretaría de Salud, y por otra parte destinar estos apoyos, estos créditos a las micro y medianas empresas a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, estos 100 millones. Y bueno, y la otra parte pues estamos en total coordinación con el gobierno federal, con los créditos que da también el gobierno federal de los 25,000 pesos. Pero bueno, eso es lo que estamos trabajando, esos son los apoyos que se están dando en el gobierno del Estado. Por ahí ir quizás a un rescate de las empresas pues es muy complicado, financieramente el Estado no puede hacerlo. Nosotros lo que podemos hacer es apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades mediante estos créditos del gobierno del Estado, y ser facilitadores para que puedan acceder a los créditos del gobierno federal. Y bueno, y en la medida de lo posible ir trabajando muy coordinadamente con las cámaras empresariales para poder ir generando las políticas que puedan ir ayudándoles a generar más economía. Secretario, el presidente ha pedido para el gabinete federal que haya una contención de presupuesto hasta el 75%, sobre todo en gasto corriente. Ha hablado de desincorporar subsecretarías en un esfuerzo por ahorrar y no solo enfrentar este año, enfrentar el 21. ¿Qué ha pensado para Veracruz? ¿Cómo se va a ver Veracruz? ¿Aplicará estos escenarios? ¿Y cómo tiene usted previsto el 2021 en términos de gasto hacia las finanzas de Veracruz, que se van a ver necesariamente afectadas? Sí, por ahí a lo mejor el tema de las dependencias, traíamos por ahí una propuesta para crear por ahí 2 secretarías más, la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Mar,
Ya no. Yo creo que por ahí... Naufragó lo de la Secretaría del Mar, a lo entonces. mejor de momento... secretario. Sí, yo creo que esta actual circunstancia, esta contingencia, pues no lo va a permitir financieramente poder erogar recursos para esta creación de estas dos secretarías. Por otra parte, pues sí, lo que hemos hecho también nosotros es contenido al gasto. Ya no hemos dado disponibilidades presupuestales a las dependencias para, lo que para gasto tenían y corriente, nada más. gastos no esenciales. Sí, exactamente, no estamos pensando en dar ampliaciones. Al contrario, estamos reduciendo el tema del gasto corriente, temas no esenciales, temas que a lo mejor programas que pudieran postergarse o algunos cancelarse, que no afecten la operatividad de las dependencias. Eso es lo que estamos haciendo, eso también es lo que nos ha ayudado a poder destinar recursos al sector salud. Y para el tema del 2021, pues sí, es un tema complicado, lo vemos complicado. Nosotros estamos previendo, estamos de la mano de las estimaciones de crecimiento de la economía. Por ahí hay estimaciones de las más pesimistas, por ahí la de 8. Banco de México, que hablaba de un 8%. Para que tengamos una idea, nosotros tenemos una correlación cercana al 1%, lo que quiere decir es que por cada punto que cae la actividad económica del país al Estado, le pega en cerca de 948 millones de pesos. Es decir, cada punto que la economía del país cae, el Estado... Es una locura, ¿no? Exactamente, entonces cada punto que la economía cae, el Estado deja de recibir 948 millones por concepto de participaciones. Recordemos que las participaciones pues viene de la recaudación federal participable, de lo que se recauda de IVA, de ISR, de IEPS, de gasolinas, y esto se distribuye en todos los estados. Entonces, al ser la bolsa mucho menor, pues nos toca menos recursos para el Estado. Entonces, por ahí traemos este monto que pudiera dejar de recibir el Estado, cerca de 7,000 millones. Afortunadamente, todavía existe el FEIEF, que es el Fondo de Estabilización para Entidades Federativas, que precisamente está creado para eso, para estas caídas de la recaudación federal participable, este fondo pueda compensar a los estados, pero sin embargo sí vamos a tener un impacto en los ingresos propios del Estado. Nosotros traemos una estimación de que a lo mejor nos pegue entre 1,000 y 1,500 millones de pesos que podría dejar de recibir el Estado. Y bueno, y la otra parte pues es lo que nos va a pegar de participaciones, que también debemos recordar que el FEIEF no cubre todos los recursos federales del Estado, más que las participaciones, es decir, va a haber algunas aportaciones que el Estado va a dejar de recibir. Entonces sí, el presupuesto del 2021 sí viene complicado, podría incluso aventurarme a decir que incluso va a ser menor que el de este año, y que bueno, tendremos que hacer los ajustes correspondientes y sobre todo estar preparados para lo que viene y hacer las políticas encaminadas a la reactivación económica, que es lo más importante. Me imagino que apenas viene un análisis, pero ¿cuáles podrían ser los rubros o las dependencias que quizá pudiesen recibir un recorte? Los fideicomisos creo que también se van, ¿verdad, señor? Sí, ahí, ahí son dos temas. La parte de la extinción de fideicomisos pues va de la mano de la política del gobierno federal también de extinción de fideicomisos, que son en muchos casos dinero que estaba ahí como pequeños guardaditos que por ahí tenían, y en su momento también los fideicomisos eran utilizados como mecanismos, instrumentos para hacer mal uso de los recursos al no haber mucha transparencia. Nosotros también el objetivo era eso, que a lo mejor las actividades que podían llegar a ser algunos fideicomisos que lo hicieran directamente las dependencias y pues nos ahorrábamos la operación de los fideicomisos, nos ahorrábamos los gastos de honorarios fiduciarios, los gastos en algunos casos que tuvieran esa estructura. Y bueno, y con respecto a dependencias, pues no tenemos alguna dependencia en específico que tengamos que recortar, simplemente haremos lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, que es reducir, eliminar las cuestiones de privilegios, cuestiones ostentosas que teníamos, eliminación de seguir eliminando ahí gasto corriente que pudiera todavía ser posible reducir sin afectar la operación de las dependencias, y que bueno, es un esfuerzo que tendremos que seguir haciendo para atender esta situación económica. Solamente si fuera necesario. Bien explicado lo que usted nos señala de los ahorros que están llevando, la reestructuración, en fin. Pero aunado a esto que también nos explica de quizás estos 1,500 millones de pesos en participaciones que no reciban, ¿habría una posibilidad, y reitero, solo en caso de ser necesario, de adquirir entonces sí una deuda?
Pues mira, afortunadamente todas estas medidas que se han implementado, el combate a la corrupción, la austeridad, la contención del gasto, las medidas que se han hecho, como las reformas como la reestructuración de la deuda, la reforma electoral, son medidas que nos han dado margen de maniobra para el Estado. Yo creo que la deuda en sí no es mala, la deuda cuando se usa para inversión productiva, para aumentar el patrimonio, es decir, una familia que utiliza deuda para hacerse de una casa, para hacerse de un vehículo, pues es una deuda buena. Cuando se utiliza la deuda para gasto corriente, es una deuda que realmente no tiene un impacto en la economía. Nosotros estamos analizando esa posibilidad. Creemos que el Estado tiene la suficiente fortaleza con todas las medidas que se han venido implementando. Hemos creado unos fuertes cimientos en el Estado, financieramente hablando, que podríamos incluso ir a lo mejor a algún monto de endeudamiento sin aumentar la deuda en términos reales, que pudiera utilizarse para reactivar la economía. Pero bueno, es una posibilidad y que bueno, esta posibilidad se presenta gracias a todo lo que se ha venido haciendo en el Estado, que le ha dado precisamente este margen de maniobra para en caso de que se quisiera utilizar. Señor secretario, hace 12 años hubo un mecanismo, hubo un galimatías que se llamaba bursatilización y que en administraciones pasadas se vendió que no era deuda y que era para ayudar a los municipios, que se le iban a dar participaciones adelantadas para que pudieran hacer entre esas cosas obra pública. Y es algo que fue creciendo a tal grado que ha sido un problema de los municipios que a tales años, nuevos alcaldes, nuevas administraciones, pues no han podido salir de lo que no llamaban deuda, que era una bursatilización, pero que en el fondo sí era una gran deuda. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Finanzas al respecto? ¿Cómo se está conectando con los ayuntamientos para reestructurar esta deuda en torno a la bursatilización de hace unos 13, 14 años atrás? Sí, ese es un tema que desde el inicio de esta administración nos ha ocupado. Es un tema que no solamente nos preocupa, sino que también nos ocupa. Es un tema que desgraciadamente ha dañado a los municipios, ha dañado el flujo financiero de los municipios. En su momento la emisión bursátil fue cerca de 1.200 millones de pesos. 10 años después, el saldo de la deuda de los municipios es de 1.400 millones de pesos, es decir, prácticamente en estos 10 años los municipios solamente han pagado intereses, no le han bajado nada al saldo de la deuda. Eso se debe a la estructura de la bursatilización, que trae una estructura ligada a la inflación, a las UDIs, y aparte trae una sobretasa muy, muy alta. Entonces, este es un problema que ha dañado las finanzas de los municipios. Son recursos que en lugar de destinarse a obra pública municipal, a mejores servicios municipales, pues hayan tenido que destinarse al pago de deuda. Estamos trabajando en eso. Esperamos que por ahí en los próximos meses ya podamos trabajar puntualmente con los municipios. El tema de la emisión bursátil es un tema un poco complicado porque no es un crédito normal, es una emisión, es un tema que requiere ahí un tratamiento especial, pero lo estamos atacando y pues el objetivo es eso, ayudar a los municipios a que tengan a lo mejor un crédito normal, un crédito simple con alguna institución financiera y que pues sí paguen una tasa de interés mucho menor de lo que están pagando y pues y tengan una liberación de recursos en los próximos años que puedan destinarlos a las necesidades que requieran sus municipios y que realmente vean que le están pegando al saldo de la deuda y que no solamente sigan pagando intereses. Entonces es un tema que estamos trabajando en ello, que nos está ocupando y esperemos en los próximos meses ya poder tener una definición clara y un camino de lo que tengamos que hacer para ayudar a los municipios. Recién se publicó el índice anual de transparencia y disponibilidad de información fiscal. En el 18, finales del año 2018, estábamos en el último. Nos dejaron de coleros, de sotaneros, con una calificación de 8 puntos y algo sobre 100. Pero en año y medio lograron subirnos al lugar 13º, un crecimiento de 43 puntos y algo puntos. Ya andamos en el 82, usted me dirá el dato preciso, sobre 100. Platíquenos de ello y por qué es importante para nosotros. Sí, bueno, ahí explicar un poco el antecedente, ahí un poco del desorden financiero de administraciones pasadas, del desasiego, la indisciplina financiera.
y todo el mal uso de los recursos que se tuvieron, pues va de la mano de la opacidad, de la falta de transparencia. Y bueno, y nosotros si estamos buscando y que estamos haciendo una mejora de las finanzas, pues tenemos que ir a trabajar de la mano de la transparencia, de la rendición de cuentas, de decirle a los ciudadanos en qué se está gastando el dinero, cómo se está gastando, cómo se está distribuyendo. Y eso prácticamente este crecimiento, como tú dices, abismal, del último lugar que estábamos en el país, que quiere decir que pues éramos el estado más opaco en es decir, el que no informaba en qué me gasté el dinero. A eso nos estamos refiriendo, ¿eh? Básicamente. Exactamente, no había nada de información financiera, ni contable, ni presupuestal, y que bueno, iba de la mano pues del mal uso de los recursos que se estaban haciendo, es decir, pues no podía ser transparente cuando haces mal uso de los recursos. ¿Ya no hay cajas chicas entonces en este gobierno? Sí. No, entonces este gran salto que se tuvo del último lugar al 13, pues quiere decir el fuerte compromiso que hay de este gobierno con la transparencia, es parte del objetivo que ha planteado el gobernador, el ingeniero Cuitlagua García Jiménez, de la honestidad, de la lucha contra la corrupción, y pues bueno, la transparencia y la rendición de cuentas pues es fundamental para también recobrar la confianza de los veracruzanos. Y en ese sentido, decir a la gente que estamos trabajando en ello, creemos que todavía podemos mejorar. Aún así ya estamos arriba de la media nacional, creemos que todavía podemos seguir mejorando en los próximos años y llegar a los primeros lugares de este índice de transparencia. Oiga, secretario, y en este momento, ¿hay algún tema que les preocupe y que ya están atendiendo incluso para que no se vuelva en un futuro incluso cercano un problema financiero nuevamente? Pues sí, mira, ahí hay varios temas que podríamos platicar. Yo creo que hay tres temas estructurales que tiene las finanzas del Estado. Un tema puntual es el tema de la nómina educativa estatal. Desgraciadamente, después de la descentralización educativa, ya posteriormente con la reforma del FONE en el 2015, se generó un déficit en la nómina educativa, es decir, hay muchas cosas que estamos pagando como gobierno del Estado que tendría que estar pagando la Federación a través en este caso del FONE, que desgraciadamente se quedaron fuera. Estamos pagando prestaciones estatales muy por encima de lo que paga la Federación. Y bueno, otros temas como carrera magisterial que también tendrían que ser vía federal y estamos pagando nosotros vía estatal. Pues prácticamente aquí traemos un déficit de la nómina educativa estatal que anda rondando los 4,000 millones de pesos. Es un déficit importante que traemos ahí, que tendríamos que trabajar. Estamos trabajando ahí coordinadamente con la Federación, pero bueno, hoy en día es un tema que traemos, ese es como que el primer tema que traíamos ahí estructural. El segundo tema que tenemos es el sistema de pensiones. Es un tema que debe tocarse con la delicadeza. Es un tema muy sensible. Hoy en día prácticamente existen cerca de más de 90,000 trabajadores en activo, y es decir, la relación entre trabajadores activos y pensionados es de 3 a 1. ¿Más que activos? Entonces, ¿no da? Exactamente, entonces la relación no da la relación normal para un sistema de pensiones que pudiera ser estable y viable. Tendría que ser de 12 a 1. O sea, 12 trabajadores en activo tendrían que mantener a un trabajador pensionado. Hoy en día 3 trabajadores en activo mantienen a un trabajador pensionado. Entonces es un sistema que estructuralmente ya no da. Tenemos que estar subsidiando. Pues sí, es que era la caja chica en otras administraciones, el IPE. Sí, también. Entonces, prácticamente el año pasado destinamos cerca de 3,300 millones al IPE como subsidio, precisamente para ayudar a este déficit entre ingresos y gastos que tiene el IPE. Este año vamos a destinar también cerca de 3,600 millones de pesos. Pero bueno, claro, esto va creciendo. Por ahí del 2024 tendremos que destinar más de 4,500 millones de pesos para atender este déficit. Y que bueno, es un tema que tenemos que plantearlo, que tenemos que sentarnos con los sindicatos, con los trabajadores, con las instituciones, con los pensionados y llegar a una posible solución entre todos. Es un tema políticamente muy complicado, es un tema que requiere de mucha sensibilidad, pero que bueno, tendríamos que a lo mejor sentarnos primeramente, plantear el problema y bueno, y buscar alguna solución que pueda llegar en acuerdo. Secretario,
quería yo preguntarle antes de cambiar de tema, perdón, Ramsés, ¿el fideicomiso del IPE ahí también desaparece o se afecta en algún momento? No, es puntualizar. Ahí, como bien dice Ramsés, en su momento la reserva técnica del IPE fue donde prácticamente se hizo un mal uso de los recursos. Existe un déficit ahí importante de recursos que fueron utilizados en administraciones pasadas, pero decir que al contrario, cuando iniciamos en esta administración la reserva técnica del IPE tenía cerca de 1.000 millones. Hoy en día la reserva técnica del IPE tiene cerca de 1.400 millones, es decir, nosotros no solamente no hemos tocado la reserva del IPE, sino también se ha aumentado la reserva del IPE. Hemos aumentado cada año los recursos que se destinan al IPE y que bueno, nosotros tenemos un gran compromiso con los trabajadores, con los pensionados y que pues es la primera instrucción que ha planteado el gobernador de que siempre cumplirles en tiempo y forma con su pensión a la gente. Un problema menos, perdóname Mario, es que un problema menos ya fue lo de nuestra máxima casa de estudios, ¿no? El pago que se le hizo por medio del SAT. Pero también hay una bola enorme con los pagos que se le tiene que hacer al ISSSTE, son 13,000 millones de pesos. Sí, perdón, ahí nada más me gustaría terminar el punto que planteaba Rosana. Decía que hay 3 puntos, 3 temas estructurales que tiene el Estado que debemos atacar, que decía que es el tema de la reforma, el déficit de la nómina educativa, el tema de las pensiones y tenemos un tercer tema estructural que es un tema de flujo. ¿Qué es esto? Desgraciadamente, con todo este mal uso de los recursos que se hizo en administraciones pasadas, pues dejaron de pagar impuestos, dejaron de pagar ISSSTE, como acabas de mencionar. Entonces la federación nos hace un descuento de participaciones, es decir, cuando nos mandan nuestros recursos de participaciones mes a mes, pues nos van cobrando estos temas que desgraciadamente no se pagaron. Y entre estos descuentos de participaciones y algunos ajustes que nos hacen al año, nos están quitando cerca de 4,000 millones de pesos, que son 4,000 millones que nosotros ya traemos presupuestados y distribuidos a lo largo de todo el gobierno del Estado, que al final del día son 4,000 millones que no nos llegan y que cuando llegamos a diciembre nos hacen falta. Entonces es un problema que traemos ahí de flujo, desgraciadamente que pues viene de años anteriores, que también no solamente nos dejaron una deuda muy grande, en términos bancarios, sino también nos dejaron compromisos muy grandes con el mismo gobierno federal que pues estamos pagando hoy en día vía participaciones. Entonces al año son cerca de 4,000 millones de pesos que traemos de déficit, de flujo que necesitamos para cerrarlo cada año. Entonces es un tema también que se tiene que atender y que bueno, tendríamos que a lo mejor entrar en una discusión del tema presupuestal, de a lo mejor, así como la federación nos va ajustando a mes el tema de participaciones, a lo mejor nosotros hacia el interior del gobierno pues podamos también ajustarles, ¿no? Es decir, si a mí me dieron menos, pues ahora sí a ustedes les tengo que también ir ajustando mes a mes y a lo mejor darles en proporción de lo que me está llegando realmente, ¿no? Porque a final del año yo llego que a todas las dependencias y organismos les dimos tal cual lo que decía el presupuesto, pero a mí en diciembre pues me va a faltar ese dinero. Entonces es un tema que teníamos que también entrar en discusión con los organismos, con las dependencias y que también incluso podríamos llegar a discutirlo también en el Congreso del Estado. ¿Cuánto dinero se ha transferido de ahorros, de contención de gasto, etcétera, a salud por el tema de COVID? Y si es tan amable, en el tema de los tiburones, por ahí anda algo de que el Sevilla de España pudiera interesarse en los tiburones, ¿qué le entramos o no le entramos? No, el tema de salud, sí, hemos más o menos destinado cerca de 500 millones de pesos de ampliaciones presupuestales, de estas adecuaciones que hemos hecho de reducciones a otras dependencias para enviárselos a salud. Hemos mandado 100 millones a la Secretaría de Desarrollo Económico para atender este tema de los microcréditos, para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. 600. Entonces te podría decir que el tema pues van cerca de 600 millones, pero bueno, si hicieran falta, pues todavía podríamos tener algún margen de maniobra para seguir haciendo algunos ajustes, para atender puntualmente la contingencia. Del tema del tiburón, pues nosotros seguir la línea que ha establecido el gobernador, que es pues poner a disposición el estadio, el centro de alto rendimiento, y que estamos nosotros en la mejor disposición de apoyar. Obviamente el Estado no puede financieramente poner dinero para destinar recursos para el tiburón. Es un tema que no nos da las finanzas del Estado. Nosotros estamos en la mejor disposición de poner el estadio,
darles facilidades, pero bueno, tendría que venir algún grupo inversionista fuerte y que ellos tendrían que hacer la gran inversión para el equipo, y de momento esperar, ¿no? Decirle a los veracruzanos y a los empresarios que nosotros tenemos la mejor disposición para que vengan, para que establezcan aquí y para que regresen el Tiburón a Primera División. Pero bueno, ya de ahí a que el Estado pudiera poner recursos públicos Ni al Cruz Azul para el tampoco, equipo, ya ya no. ni le pregunto. No, pues es pobres. Primero que se queden en la liga, ¿no? Oiga, señor secretario, pues sí, entonces eso del Veracruz Andaluza está por verse. El pago al ISSSTE son 13,000 millones de pesos, señor secretario. Sí, son 13,000 millones. Ahí afortunadamente existe una buena relación con el gobierno federal. Estamos en pláticas de hacer por ahí un convenio. Ya estamos ahí definiendo los términos. Obviamente es un convenio que beneficie a ambas partes y sobre todo no dañe las finanzas ni los flujos del Estado. Entonces, por ese tema no nos preocupa tanto. Sabemos, hay buena relación con el gobierno federal y bueno, nosotros no tenemos ningún impedimento o que no queramos pagar. Claro, vamos a pagar como hemos venido pagando todos los adeudos y pasivos que se han contraído en el pasado, y lo pagaremos, pero bueno, tendremos que hacer algún convenio ahí a un largo plazo para ir pagando estos adeudos, pero bueno, sin ningún problema pagaremos con ese, haremos... Secretario, yo quería preguntarle, ahora que lo escucho decir que seguramente llegarán a final de año con algunos problemas financieros, muchos trabajadores dirán, ¿y los aguinaldos estarán garantizados? O sea, todo ese dinero ya está presupuestado, aunque apenas vayamos a la mitad del año, desde luego. Sí, no, decirle ahí a la gente, a los trabajadores, que el tema de la nómina, el aguinaldo es nuestra principal prioridad. Podemos a lo mejor reducir otras cuestiones de gasto corriente, pero bueno, el tema de la nómina y los aguinaldos es un tema que no deben preocuparse. Ningún trabajador del gobierno del Estado dejará de recibir su prestación, su nómina ni su aguinaldo, y que lo recibirán en tiempo y forma. Secretario, hemos hablado mucho de la deuda, pero para quienes no dominan la parte técnica financiera, ¿nos puede explicar en términos reales por favor, qué es la deuda? ¿Por qué a veces hablamos de deuda? ¿Por qué a veces hablamos de reestructuración? ¿Cuál es la deuda pública? ¿Cuáles son? ¿Nos puede explicar en términos muy sencillos qué es realmente la deuda? Sí, ahí a lo mejor me gustaría ligarlo con lo que ha planteado mucho el presidente, de que él tiene un compromiso de no aumentar la deuda en términos reales. Entonces aquí puntualizar qué es en términos reales. Voy a poner un ejemplo muy simple. Supongamos que un trabajador de un año a otro se le sube su sueldo del 10%. Entonces en términos nominales pues su sueldo aumentó 10%. Y pudiera pensar que con ese 10% pues puede comprar 10% más bienes y servicios. Sin embargo, esto no es real, porque hay que considerar la inflación, porque puede ser que en el próximo año la inflación sea del 10%. Entonces, a lo mejor, exactamente, a lo mejor tiene 10% nominalmente, pero en términos reales el poder adquisitivo, es lo pues, mismo. ¿no? Entonces, si supongamos, exactamente, el poder adquisitivo es el mismo, aunque nominalmente haya aumentado. Es decir, si traía un sueldo de 1,000 pesos y el siguiente año aumentó a 1,100 pesos, que es el 10%, pero si la inflación fue de 10%, entonces prácticamente está comprando lo mismo que compraba el año anterior con el aumento del 10%. Es decir, sí hay que considerar la inflación. Entonces, cuando se habla de términos reales, lo que se hace es simplemente tomar en consideración la inflación, descontar la inflación. Entonces, básicamente es eso. Entonces, podrá decir que en el año 0, en el año 1, la deuda sea de determinada cantidad, y en el año 6 el monto de la deuda sea mayor, pero si tomamos en cuenta la inflación de cada año, el saldo de la deuda es el mismo, simplemente que hay que descontarle la inflación de esos años. Entonces, por eso cuando habla el presidente siempre de no aumentar, por ejemplo, el precio de los energéticos solamente en términos reales, o no aumentar el saldo de la deuda en términos reales, lo que dice es que hay que considerar la inflación a lo largo del tiempo, y que el poder adquisitivo
o lo que podías comprar de bienes y servicios en el año 6 prácticamente es el mismo que puedes comparar en el año 0, ¿no? Entonces, simplemente considerar la inflación, en términos nominales es la cifra tal cual, y en términos reales es hacerle el descuento de la inflación. Perdón, el panorama de la deuda podría verse sí afectado e incrementarse a causa de esta contingencia. No, pues mira, como mencioné, el Estado tiene margen financiera. Afortunadamente, todas las medidas que se han implementado, que ya puntualicé, de la ley de austeridad, la reestructuración de la deuda, la reforma laboral y todos los movimientos que hemos hecho de contener el gasto, pues nos dan margen de maniobra. También aprovechar de lo de los 3.000 millones que también redujimos de la deuda, pues no da margen. Es una posibilidad que podemos usar en determinado momento y que, bueno, si se usa para inversión pública, para mejorar la infraestructura, la educación, la salud, pues es un tema que se va a quedar en el Estado, es un tema que va a mejorar la actividad económica, que va a generar empleos y es un tema que va a incrementar incluso el patrimonio del Estado. Y que bueno, es un tema que tendremos que analizar y que bueno, y seguir con el compromiso de que tampoco nosotros aumentaríamos el saldo de la deuda en términos reales. ¿Estamos exentos, señor secretario? ¿Estamos exentos ya de la tenencia, señor secretario? ¿Habrá aumento de impuestos? No, bueno, ahí recordar, la tenencia está subsidiada, lo que pagamos son los derechos vehiculares. Si estás al corriente de tus pagos, pues los primeros meses de cada año, pues puedes pagar simplemente los derechos vehiculares a acceder a ese subsidio. Y de nuevos impuestos, pues de momento no hemos tocado ese tema, pero bueno, será cuestión de discutirse próximamente, pero bueno, de momento no es un tema que hemos tocado. Lo que sí, pues tenemos que trabajar por mejorar la actividad económica. Si no hay reactivación económica, pues no vamos a tener impuestos que cobrar. Entonces, lo más importante es la reactivación económica, que la gente tenga empleos, y en la medida que haya actividad económica, nosotros pues, también vamos a recibir ingresos por dichos impuestos. Entonces, más que pensar en aumentar los impuestos, lo que nos preocupa y nos ocupa es reactivar la economía y que pues, para eso tenemos que en primera instancia aumentar el gasto, aumentar la inversión pública por el efecto multiplicador que tiene en el empleo y bueno, de ahí pues seguir para adelante y crear las políticas que mejoren las condiciones de vida. ¿Por qué la reforma electoral es importante para las finanzas del Estado, secretario? Es un tema muy importante porque ahí nos libera flujo. Prácticamente esta reforma lo que nos hizo es liberar cerca de 2.000 millones de pesos que de lo contrario te hubieran tenido que ir a los partidos y que se hubiera tenido que ir al gasto electoral. De aquí al 2025 serían 2.000 millones, de aquí al 2024 son 1.200 millones y en el año 2025 son 800 millones, que son recursos que en lugar de que se tengan que ir a los partidos políticos, se puedan destinar a, como dije, a inversión pública, a escuelas, a hospitales, a carreteras y bueno, y al apoyo del campo, de empresas y a pagar pues todo lo que tengamos que pagar y bueno, entonces son recursos que nos liberan y que pues, nos mejoran el flujo y que nos mejoran las finanzas del Estado. Secretario, esto de la reforma electoral dentro de la óptica financiera, como decía Mario, como lo dice usted, ahora me gustaría que usted aclarara, porque ya ve que hay voces, dicen que les está haciendo usted manita de puerco a los cabildos, a los ayuntamientos para aprobarla. No, yo creo que los cabildos están actuando en consecuencia, es una petición de la ciudadanía, yo creo que todos los veracruzanos es una petición que han venido haciendo desde hace años, de que se reduzca el financiamiento público a los partidos y yo creo que los municipios y los alcaldes pues simplemente están escuchando a sus ciudadanos y están actuando en congruencia, aprobando esta reforma, en total congruencia con lo que están pidiendo sus habitantes. ¿Para dónde irán estos municipios. recursos que se estarán ahorrando? Pues mira, estos recursos se tendrán que discutir año con año en el presupuesto de egresos, se tendrá que discutir con todos los municipios, con todos los diputados y en la propuesta que se esté enviando al Congreso pues ya irá distribuido, pero la intención y la prioridad siempre es aumentar la inversión pública. De todas las fortalezas, ¿hay debilidades y cuáles son, secretario? Pues mira, yo creo que más que debilidades hay temas que nos tienen que ocupar, que son los temas que mencioné, que es el tema de lo que hay que del déficit educativo, el tema del sistema, el tema del sistema de pensiones que tenemos que dialogar con los sectores y el tema de flujo que tenemos estructural por el tema de participaciones, que es un tema que también tenemos que discutir
muy puntualmente con las dependencias, incluso con los diputados, que tenemos que atacar, porque sin ello pues, no podríamos lograr que las finanzas del Estado que sentemos las bases para que haya un crecimiento en el Estado. Tenemos que crear un presupuesto real. Estamos trabajando con un presupuesto que no está basado con lo que estamos recibiendo, precisamente por eso 3 temas que traemos ahí importantes que tenemos que atacar y enfrentar, y para tener un presupuesto lo más acorde a la realidad y a las necesidades de los veracruzanos. Me quedan prácticamente 2 minutos de mi internet, señor secretario. Le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros. Por eso es importantísimo decirle a la ciudadanía que no salga en casa. Estamos en semáforo rojo. Yo sé que la productividad en Veracruz todavía está parada y eso merma en las finanzas de una entidad, señor secretario. Sí, hoy en día la prioridad es eso, es mantenerse en casa. El tema hoy en día es la contingencia, el tema hoy en día es la salud. Debemos todavía seguir a pie de la letra las medidas que implemente la Secretaría de Salud, y en ese sentido pues nosotros estamos trabajando, y ya nosotros pues lo que nos tocará después pues será el tema de la reactivación económica, y pues ya estamos trabajando en ello. Que tengan la confianza de que estamos creando las políticas adecuadas y las medidas para atender la contingencia y para reactivar la economía, y en ese sentido pues seguiremos trabajando en total coordinación. Nos queda un minuto, Rosana y Mario, ¿algo que le quieran decir al secretario? Pues ya nada más muy rápido, como usted dice, se van a anunciar nuevos programas seguramente para reactivar la economía. ¿Algún dato que nos pudiese regalar? Sí, en los próximos días yo creo que por ahí el señor gobernador pues hará puntualmente el anuncio del tema del factoraje, este esquema financiero para ayudar a las empresas que se les adeudan, para darles liquidez, y que es un tema importante. Pues muchas gracias, señor secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco. Gracias por también la ampliación que va a haber para RTV, ¿verdad? Ah, no, eso todavía no. Cosa que agradecemos todos. Gracias, secretario. Gracias, Rosana. Gracias, Mario. Gracias, Gracias. Y por supuesto, gracias a usted. Gracias a usted que nos acompaña en este esfuerzo de comunicación. Gracias, secretario. Muy buenas noches.